con las perspectivas, que son un método que decíamos tiene que ver con esto de generar una visión emulando, imitando lo que es tres dimensiones. Sabemos que una pieza volumétrica, la única forma es tenerla en la mano, observarla, que nosotros tenemos que representarlo. Y bueno, ¿qué hicimos? En principio desarmamos estas caras que tiene la pieza, las convertimos en vistas y dibujamos con todo detalle las vistas de un elemento, de una pieza. Eso nos sirve para acotar, nos da todos los detalles posibles, podemos entrar a hacer cortes, podemos observarla con detalle, pero no deja de estar representado en, digamos, en 2 o 3 o 6 vistas y los cortes. Pero a la hora de poder generar una visión del volumen, bueno, Norma Cioran genera lo que se llaman perspectivas, que son proyecciones axonométricas, isométricas y caballeras. Digamos, son dos tipos. En realidad lo que vamos a hacer con esas perspectivas, ya habíamos visto ya las axonométricas e isométricas, es tratar de representar ese volumen con cómo se vería en la realidad, mostrando todos sus detalles y aplicando la metodología que nos dice Norma Cioran. De todas maneras, parece un método que es bastante interesante porque nos permite hasta acotarlo, pero tiene sus situaciones, que es difícil a veces terminar de acotar y mostrar absolutamente todos los detalles como los estábamos viendo con las vistas. Entonces, por ahí es muy bueno, pero tiene ciertas limitaciones. De todas maneras, sirve como cuando se hace algo para presentar o se piensa algo y se dibuja, y esto podría ir asociado como un elemento más para destinarlo a que lo comprendan, las perspectivas más las vistas, más los cortes, todo eso conforma un entorno que nos permite de dibujo, que nos permite mostrarle a la persona que va dirigido qué es lo que pensamos. Entonces, habíamos visto que las proyecciones axonométricas se dividían en dibujos, en perspectivas axonométricas, isométricas, en la que trabajábamos con siempre trabajamos con los ejes, con X, Y y Z, y la axonométrica, decíamos, isométrica, por ejemplo, es la que tiene los ejes divididos, están separados 120 grados uno de otro, y nos permite tener una visión de todas las caras de ese volumen o de esa pieza de igual magnitud, digamos, con la misma cantidad de detalles de una cara y la otra. En este caso, saltamos a la otra rama, que es la axonométrica. Todas están agrupadas en las axonométricas caballeras. La axonométrica consiste en la representación del cuerpo sobre un plano por medio de una sola proyección. En dicha proyección se aprecian las tres direcciones principales del cuerpo, dando una idea inmediata de la forma y magnitud. Según que los rayos de proyección tengan una dirección perpendicular u oblicua al plano de proyección, se clasifican en. Y acá es donde vimos una proyección axonométrica ortogonal, que es la que vimos, y proyección axonométrica oblicua, que es la que vamos a ver. Bueno, tal como ocurrió con el método, acá tenemos, si alguno necesita o quiere indagar un poco más en el desarrollo del método, acá lo tenemos, y esto da origen a la perspectiva caballera. Ustedes habrán visto, acá así como al pasar, lo vemos,
¿Se acuerdan que en los otros teníamos 120 grados entre los tres ejes? Bueno, en este caso tenemos una constante que es entre el eje Y y el eje Z, están siempre perpendiculares, es decir, 90 grados, y lo que se mueve el eje X, y es lo que nos da la sensación de profundidad, y lo que es el elemento, no digo principal de la perspectiva, porque los tres ejes intervienen, pero es el que se mueve en el espacio y nos cambia la visión del volumen. Bien, el resultado es, por ejemplo, este volumen, es decir, decíamos que teníamos entre el eje Y, Z y el Y 90 grados, ¿no? Y luego el que se movía en el espacio era el eje X. Bien, si nosotros vemos esta forma de volumetría, puede estar dibujado con el movimiento del eje X en este sentido. ¿Ven? Son distintas ubicaciones, pero siempre decía que tenemos en forma constante la perpendicular entre los dos ejes y el eje, por ejemplo, el eje X en este volumen que está a la derecha, este volumen que es el que estamos, el más grande, este que tenemos acá, vamos a observar que el eje X está ubicado a 45 grados con respecto a la horizontal al eje Y. Por otro lado, una cosa importante de este método es que al moverse en el espacio el eje X y al rotar, nos permite ver cómo en la primera, en la más importante, la más grande, a 45 grados, en esta ubicación, o podemos mostrar en el mismo cubo la otra cara diferente de ese cubo, con el de que está a la izquierda dice 120 grados o 315, le vemos el piso de la pieza, o lo vemos el que está arriba a la derecha. Bueno, son distintos enfoques del mismo método que nos permite desarrollarlo. ¿Mm? Hay una particularidad que tiene este método. Si ustedes observan la vista donde dice 25, en el de abajo a la derecha, lo que nosotros en realidad cuando representamos esto, toma las mismas formas que es casi una vista eso. Es decir, no varía porque no se le aplica ningún ángulo, ninguna deformación, simplemente lo vamos a ver como si fuera esta cara, como si fuera una vista. Bien. Y acá, bueno, acá lo que estamos viendo son los distintos ejes y estas son las cuatro formas, como les mostraba recién, variando el eje X, que es el que nos da profundidad, cómo lo resolvemos. Lo importante de esto, volvamos un poquito acá. Ustedes lo que están viendo es un cubo de 25 milímetros. Ese cubo, al representarlo, lo que nos permite ver, si yo digo la profundidad de ese cubo, la perspectiva, es que yo voy a medir, como siempre hice, voy a medir sobre el eje Z, la altura, sobre el eje Y, el ancho, y luego la profundidad de la pieza, que es lo que le da la perspectiva, lo vemos sobre el eje X. Si ustedes observan lo que les estoy mostrando, ustedes van a ver que yo les estoy diciendo, es un cubo de 25 de lado, como se aplicaban las otras perspectivas. Ustedes vieron que Norma Siran siempre hace el desarrollo en base a un cubo, de la explicación del método. Bueno, tiene 25 de altura y en la profundidad debiera tener 25, pero nosotros nos encontramos que dice 12,5. ¿Qué ocurre?
En este método, si ustedes dibujan y prueben de hacerlo 25, 25 y 25, se van a encontrar que no es un cubo, sino una figura alargada. Se deforma inexplicablemente, parece que lo hubiéramos medido mal, pero sin embargo está bien medida, 25 por 25 por 25, pero se produce una deformación por el mismo método. Entonces Norma Ciran, en este caso, da un coeficiente y que sí o sí hay que aplicarlo, que es en el eje X, todas las dimensiones ubicadas sobre el eje X, sobre este eje, la vamos a reducir un 50%, lo vamos a reducir a la mitad, es decir, es 25 sobre 2. Bien, cuando nosotros hacemos eso, nos vamos a encontrar con que esa dimensión se ajusta justo digamos, a la forma real de ese cubo. Si ustedes observan la parte superior, tiene un coeficiente de reducción un poco menor, un poco, digamos, no se aplica la mitad, sino un poquito más, y si miramos con detenimiento nos vamos a dar cuenta que se está deformando hacia atrás. Después tenemos otros coeficientes que aplican, que es este que dice 8.33. Este coeficiente hace que la pieza se aplaste mucho hacia atrás, y el coeficiente, este otro coeficiente que aplica de 6,67, como que hacen distintas experiencias, ustedes van a ver que igual sigue deformado hacia adelante. No es un cubo, no lo vemos como un cubo. Entonces, el que da mejor resultado en la aplicación, Norma Ciran lo experimentó, es el que está a la derecha de abajo, en el que mantengo 25, 25, digamos, las dimensiones reales de las vistas sobre el eje X y sobre el eje Y, pero sobre el eje, sobre el eje Y y el Z mantengo 25. Siempre los ejes en todas las ocasiones van a estar perpendiculares entre sí. Y en el eje X, que es el que mantiene 45 grados sobre el horizontal, en este caso, yo lo que voy a hacer es la dimensión que voy a medir sobre ese eje, la voy a reducir a la mitad. Entonces, esa es la mejor resolución y es la que corresponde para este caso. No la puedo dejar de aplicar. Entonces, si no, nos sale deformada la pieza y es un error, digamos. No la vamos a ver como realmente debiera ser la pieza. Bueno, esto que estamos viendo es que yo con el eje X puedo llegar a dibujar un volumen de distintas formas con el movimiento del eje X. Esto es, si yo tengo que dibujar, por ejemplo, en el que está arriba a la izquierda, yo le estoy viendo estas tres caras. Si yo necesito observar el volumen desde el otro ángulo, le cambio el ángulo al eje 45 en el sentido opuesto, o si quiero ver el piso en un sentido o en otro, me aplico las que están en la parte inferior. En nuestro trabajo práctico vamos a tener la aplicación de estas dos de arriba, es decir, vamos a tener que buscar la forma de ubicarlo. Bien, acá la forma fíjense que como en las otras también, nosotros necesitábamos ubicar, por ejemplo, una circunferencia o dibujar un orificio, como estamos viendo acá. Observen que en la vista de la derecha, en la vista que está ubicada entre los ejes Z e Y, en ese caso, entre los ejes, hay un dibujo de una circunferencia que está inscrita en una cara de ese cubo, que es poner el compás y trazarlo.
¿Por qué? Porque no tiene ninguna deformación, son perpendiculares, como si estuviera representando la vista que nosotros hicimos en el método ISOE. Mientras que en las otras dos caras observamos que tiene una deformación. Eso es muy interesante observarlo. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo que aplicar el método acá es bastante complejo, porque tengo que hacer en la vista esta que estoy señalando, tendría que hacer todo un método y después trasladarlo y representarlo en la parte superior, y lo vamos a dibujar, no se puede hacer con compás, ese método, hay que aplicar lo que se denomina curvilíneo o pistolete, que son una serie de curvas que voy siguiendo la curvatura y que es bastante engorroso. Entonces, lo que uno tiende a hacer cuando tiene este tipo de perspectiva, que es muy sencilla, ustedes vieron que no tiene gran desarrollo este tipo de perspectiva, es muy útil y es sencilla, pero si yo tengo que dibujar una pieza con un orificio, siempre me conviene ubicarlo para no generar el método que estoy viendo en la parte superior y en la vista lateral. Yo lo que voy a hacer es tratar de ubicar siempre la pieza para que los orificios queden en la vista anterior, en la que está al frente, digamos, si no es la vista anterior a la que está al frente. Entonces, todo lo que voy a dibujar lo voy a dibujar con compás. Y si yo voy a proyectar hacia el fondo, trazo un eje, y bueno, y repito en la profundidad esa circunferencia, tanto sea en borde visible, en borde oculto, y lo hago con compás. Eso realmente me da una facilidad para ejecutarlo que no lo tengo de otra forma. Sí puedo llegar a generar, como está en este caso, en las vistas laterales y superior puedo generar, pero el método, pero es mucho más engorroso. Entonces, recomendamos siempre que la vista principal, la que no tiene deformación, ubique en la perspectiva para que yo pueda desarrollar en ese sentido los orificios, los cilindros, las piezas de revolución que yo tengo. Bien, ahora vamos a ver las acotaciones. Las acotaciones se inscriben en las mismas consideraciones que veíamos para la perspectiva axonométrica y isométrica. Un poco lo vamos a repetir en este sentido. Las perspectivas, de nosotros decíamos que las perspectivas se acotan exactamente con las mismas pautas que lo hacemos con las vistas. Es decir, tenemos, por ejemplo, el 44, nosotros tenemos la línea auxiliar, la línea de cota es paralela a la arista que estamos acotando, delimitada por dos líneas auxiliares de cota que me delimitan lo que estoy acotando, y tengo una separación similar, tengo el número normalizado sobre la cota, y decíamos que en forma particularizada que la superficie que nos describe las dos líneas auxiliares, la arista que estoy acotando y la línea de cota, nos describe un plano rectangular que es casi la continuidad de uno de los lados de la pieza. Es decir, nunca lo ubico no siguiendo uno de los lados de la pieza. Este 44, estamos continuando el plano de la parte posterior que no estoy viendo, pero es un plano que se continúa. Digamos, es como que hay una continuidad. El 24 de la parte de arriba es como el plano posterior que se eleva. El 24 de la derecha también es una cara que sigo la proyección. El 10 tomo la distancia, por ejemplo, tomo el plano posterior y el 6 también. Bien, lo mismo el 8, que tomo la vista, la cara, frontal, la vista frontal, y el 32 que toma como una proyección de ese piso. En ningún caso sale una cota con una diagonalidad,
Eh, el 6, fíjense que tomo el plano posterior, pero estoy acotando dos alturas de dos puntos de acotación que lo ubico de esta forma. El 10 tomo el plano posterior, pero una distancia entre dos puntos ubicados en el mismo plano. Siempre hay que tener en cuenta que cuando nos encontramos con situaciones como el 6 y el 10, tengo que acotar dos puntos, en este caso, para fijar una pendiente, pero tienen que estar los dos puntos en el mismo plano. Nunca presten atención porque a veces en esto de la perspectiva nos equivocamos y empezamos a querer acotar puntos que están incluidos en distintos planos. Entonces, bueno, ese sería el tema. En estos casos, el 6 y el 10, para acotación, determina un punto y un segundo punto para poder trazar esa pendiente. Esa pendiente, decíamos que si bien Norma Cera no prohíbe que yo pueda acotar esa arista con una línea de cota que sea paralela y demás, es más productivo determinar, por ejemplo, los puntos de arranque y de llegada en forma ortogonal para que después yo trace la distancia. ¿Mm? Porque si yo acotara solamente esa pendiente, yo me voy a encontrar con que después tengo que de todas maneras delimitar es el punto 6 y el 10 para decir de dónde a dónde llega en el espacio. No me sirve con la longitud del segmento se inclina. ¿Mm? Entonces, se opta en general por la ubicación de esos puntos y trazar después la pendiente. Si hubiera necesidad por algún motivo de dar ese dato de la pendiente, se da, pero ustedes ven que no más eran los ejemplos que da, tampoco los tienen muy considerados. Bien, y con respecto a los números de cota, decíamos que había dos formas de cotar. Una, como el de la derecha, en el que el número de cota sigue el plano, que el plano este, que decíamos que es el plano y la continuidad de ese rectángulo que describen las dos líneas auxiliares, la cota y la arista. Bueno, el número, por ejemplo, el 44, está apoyado sobre ese plano. Por lo tanto, para delimitarlo en altura, yo lo que tengo que hacer es trazar una línea en el piso del número, que va a estar a 0,3, ¿se acuerdan de la altura? La parte de la altura del número normalizado, y luego las líneas auxiliares de cota me delimitan los laterales. ¿Qué ocurre? En este tipo de acotaciones, como los planos estos, que decía que son ortogonales, los ángulos entre las aristas de ese plano, está que es como si estuviera acotando una vista. No hay inclinación, no hay nada, es como si estuviera acotando exactamente una vista. En cambio, en los que están sobre las dimensiones del eje X, es decir, las que están en este sentido, en ese caso sí, yo lo que tengo que hacer es, sigo con el mismo criterio, me delimitan la altura del número, tal como vimos en el caso recién, y trazo el número en sentido paralelo a las líneas auxiliares de cota. En este caso nos queda entonces como apoyado en el plano o la continuidad del plano que describen ese rectángulo de las cotas con la arista del libro. En el segundo caso, que es el que está a la izquierda, vemos que las cotas 24 con 24, que son paralelas, decíamos, que están incluidas entre los ejes Z y el Y, en este caso son iguales al caso que vimos recién, el de la derecha. Pero en las cotas que están desarrolladas sobre el eje X, en este caso el criterio es una línea perpendicular a la línea de cota, pero nos da este número inclinado que veíamos que, como en el caso anterior, fíjese el 10, que raro que se ve,
que queda perpendicular sobre la línea de cota, pero que no nos da una lectura tan clara como los casos de la derecha. Entonces, en este caso, nosotros vamos a incluir los métodos de acotación, el que está a la derecha. Es decir, coincidente con el mismo criterio que usamos para acotaciones para las perspectivas axonométricas y isométricas. Bien, yo les decía que el círculo axonométrico, en perspectiva caballera, en la axonométrica oblicua, es esta, la forma de generar esa se puede llegar a generar perfectamente, pero tiene sus complejidades. En la vista frontal, digamos, que es la que está perpendicular, tiene sus ejes perpendiculares, ustedes van a observar un tema acá. Inscribo una circunferencia en el cuadrado, y bueno, yo quiero trazar en el techo de ese cubo, quiero trazar una circunferencia. Con lo que hago es trazar la bisectriz del ángulo, es decir, lo que hago es con un compás, me apoyo por ejemplo en el punto E, trazo un arco, mejor dicho, trazo una circunferencia más pequeña como para inscribirlo y no irme fuera del dibujo, una circunferencia auxiliar más pequeña, y me paro en un punto con una apertura cualquiera del compás, trazo un arco, con la misma apertura en el eje vertical, en el eje Z, trazo un arco, y lo mismo hago en los 4 cuadrantes. Eso, cuando yo paso con una línea auxiliar, esos 4 cuadrantes, me ha definido la bisectriz de un ángulo. De la bisectriz de, por ejemplo, un ángulo perpendicular, que yo estoy señalando, y este ángulo perpendicular es la bisectriz. ¿Qué es la bisectriz? Es dividir un ángulo en dos partes iguales. En este caso, el ángulo es de 90 grados, si yo lo divido en dos, es decir, dos ángulos de 45 grados. Bien, ¿qué me va a permitir eso? Eso me va a permitir que cuando intersectan a la circunferencia los puntos B, D, H y F, yo hago una proyección hacia arriba de una línea que luego lo proyecto de esta forma sobre la cara superior. Bien, una vez que yo tengo eso, yo lo que voy a hacer es trazar las diagonales en la cara superior y me van a quedar intersectados los puntos, es decir, si ustedes miran esto, yo trasladé el punto E, el punto AE, en los puntos A', E', en el eje, en la cara superior, horizontal. El AE en la cara frontal, en la cara superior, lo trasladé. El GC o el CG lo traslado a la cara superior. Eso no tiene mucha dificultad porque están incluidos en los ejes de esa circunferencia. Pero yo lo que hice con este método de bisectrices y demás es hallar que los puntos B, C, H y F los puedo detectar o puedo marcar en la vista superior. Bien, ahí ya tengo todos los puntos como para trazar la circunferencia. El problema que tengo en este caso es que este método no está desarrollado por el compás. Entonces tengo que buscar un curvilíneo, que se decía, un curvilíneo es unas figuras de plástico que tienen una cantidad de curvaturas muy... Profe, ¿ese es el que dice el pistolete o no? Algo así se llama. Permite, en base a los puntos A, por ejemplo, quiero trazar A', B' y C', yo lo que voy a hacer con el curvilíneo, voy a tratar de ubicarlo de forma tal que la curva esa de plástico pasen por estos tres lugares. Pero además que apunten para que yo pueda enlazar o empalmar con las otras curvas. Bien,
Eso es la forma que se traza una circunferencia en una perspectiva axonométrica oblicua. Digamos, no es nada imposible, tienen que tener el curvilíneo, tienen que dedicarle tiempo para que, además de pasar por los tres ejes, apunte para que no se quiebre, porque si yo paso por los tres ejes y la curvatura que se proyecta en ese curvilíneo sale para cualquier lado, voy a tener elementos de punta, las líneas van a llegar generando una arista, un punto que no corresponde. Entonces, es difícil ubicar lo que se denominan los enlaces. Por eso, cuando nosotros hacemos este tipo de perspectiva, siempre tenemos que tratar de buscar la forma de que los agujeros nos queden en la vista frontal, es decir, la que tiene entre los ejes X, entre los ejes Z e Y, 90 grados. Entonces dibujamos con el compás sin ningún tipo de problema. Acá tenemos un ejemplo en el que esto ténganlo en cuenta. Cuando vamos a hacer la perspectiva, eso lo podemos llegar a aplicar perfectamente. Ustedes mirarán en la vista, digamos, frontal, lo que está perspectivado del eje X es el que va en sentido eje, en el eje de profundidad. Lo demás está trazado con compás. Y la profundidad la voy midiendo siempre con la reducción del 50%, la voy midiendo sobre el eje que está a 45 grados sobre el horizontal, que es el eje de simetría, y voy midiendo las profundidades. Y a partir de ahí, yo lo que voy a hacer, voy a trazar con el compás según corresponda, una arista visible o una arista oculta. Voy a generar las aristas ocultas o visibles que corresponden. Es decir, reitero, yo parto dibujando en la vista que no tiene deformación entre el eje Z e Y, trazo la circunferencia, los espesores, todo lo que ustedes quieran, como hicimos en una vista. Con el eje X, que va a estar a 45 grados, me proyecto hacia el fondo. Y a partir de ahí, en el eje S, tomo las dimensiones de la pieza, hago una reducción del 50% por la mitad, digamos, de esa pieza, y voy marcando estos puntos que son donde van a aparecer otras circunferencias. Esos puntos trazo con el compás si corresponde y me voy a hacer. Eso es todo en cuanto al trazado de circunferencia. El rayado, bueno, son los rayados estos. De esta es la forma de proyectar rayado. Yo en este caso no tenemos problemas. Así que bueno, eso sería lo que nosotros veríamos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver el trabajo práctico. Profe. Digamos, si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, profe, yo tenía una pregunta. La vemos antes de continuar con el trabajo. ¿Se me escucha? Bien, me parece que no lo escucha, porque yo también le hablé y no... El trabajo práctico va a ser el trabajo práctico número 8, que van a desarrollar este jueves en la clase práctica. Y ustedes verán que tiene dos piezas en las que vamos a dibujar la perspectiva axonométrica caballero. En la primera pieza, la ubicación, lo que yo les decía, que van a tener que tener en cuenta, en este caso, bueno, se le está dando la vista anterior, la vista superior y la vista lateral derecha. Tengo que tratar de que la cara esta de la vista anterior, donde está el orificio, me quede incluida entre los ejes en el plano del eje Z e Y. Y la voy a proyectar, digamos, el ángulo va a estar a 45 grados en el sentido del centro hacia la izquierda, 45 grados descendente. Entonces me va a permitir ver
ese ángulo que describe la pieza, fíjense en la vista superior, ese ángulo lo voy a ver perfectamente. Y el orificio que tiene me va a quedar siempre al fondo, dibujado entre los ejes ortogonales. Bueno, esa es la forma de encararlo. Si nosotros lo encaramos hacia el otro lado con 5 grados, me quedaría de espalda la pieza. Siempre tienen que ver eso, que los ángulos que yo tengo tienen que quedar para que me permitan ver el interior, digamos, lo importante de la pieza. Entonces, este es un ejemplo que ustedes tienen que trabajar y elaborar, van a dibujar las vistas y aristas ocultas y como hicimos en las otras perspectivas, van a acotar sobre los criterios que vimos. En la segunda pieza, si yo tomara, fíjense que en este caso la vista anterior, superior y lateral izquierda, en este caso la información que me da es que el ángulo de 45 grados va a tener que ir del centro, digamos, de donde se encuentra el punto Z, el eje Z y el Y, va a tener que ir en 45 grados hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir ver bien ese ángulo, este ángulo que se ve en la vista superior, todo el desarrollo, para que no me quede de espalda la pieza, sin información. Y tiene algo particular, esto aparece un radio, ustedes ven que tiene un radio. Bueno, en ese, si nosotros lo hiciéramos en cualquiera de las, con la cara, digamos, superior o las laterales, tendríamos que desarrollar ese método que vimos anteriormente, que es bastante engorroso. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer, que ese arco, para no tener que desarrollar el método, que nos quede expuesto en la cara frontal, digamos, entre el eje Z y el Y. Entonces lo vamos a dibujar con el compás sin problema y lo que vamos a desarrollar hacia el fondo son las demás medidas, con el mismo criterio. Dos piezas con perspectivas que van a tener un enfoque. Una vamos a mirar hacia un lado y otra hacia el otro. Cuando yo tengo las 3 vistas principales, que en este caso el ángulo va desde el encuentro de los 3 ejes, entonces hacia la derecha y hacia abajo, en este caso, y cuando yo tengo las 3 vistas que son anterior, superior y lateral derecha, es decir, hay una que no es principal, yo lo que tengo en este caso, y para ver el interior, lo más importante de la pieza, tengo que generar del encuentro de los ejes hacia abajo y hacia la izquierda el eje X. ¿Se entiende? En todos los casos vamos a aplicar entonces los coeficientes de reducción en todas las vistas que tengan, por ejemplo, en la vista superior, el 15, el 17, el 8, todas estas longitudes, o en la vista lateral izquierda, el 20, el 10 y el 40, van a sufrir la reducción. Mientras que todo lo que aparece en la vista anterior, que son el 10, el 18, todas estas cotas, no van a sufrir ninguna reducción, ninguna aplicación de coeficiente. Lo mismo la pieza 2. La vista anterior, como en el caso anterior, no van a tener ninguna reducción en sus medidas, mientras que en la lateral izquierda y la superior sí van a menos el 40 en la vista superior, las otras que son paralelas al eje X van a tener el coeficiente de reducción a la mitad. Bien, ¿se entendió entonces el trabajo práctico y la perspectiva, el concepto de perspectiva? Profe. Bien, este trabajo, a ver, ¿qué dicen?
Sí, pareciera que tienen razón. Yo no sé por qué, pero no los estoy escuchando. No sé qué problema tiene el programa, pero bueno, nos vemos entonces con esto del chat. Bien, si quieren, a ver, vemos cuáles son las dudas. Bien, parece que lo que podemos hacer es el círculo en perspectiva. En realidad no sé cuál es el inconveniente, porque en mí todo lo demás los escucho. No entiendo por qué no los puedo escuchar. No sé qué problema puede existir. Bueno, ya lo vamos a ver. Bien, a ver, intenten hablar, a ver si pueden. Hola, hola. Parece que no me escucha. No. Vamos a hacer una cosa. Yo les voy a explicar el tema del círculo. De todas maneras, hay una cosa importante. Si ustedes pudieran evitar de hacer el círculo, digo, por una cuestión simple, como para que no tengan inconvenientes, podemos hacer eso. La idea es que en este tema traten de no aplicarlo para que sea más fácil. Si alguno lo quiere hacer, es libre, digo, por ahí para ser más fácil. Bien. Ustedes de todas maneras me están escuchando, eso por ahí es importante. Bien, yo les decía, acá tenemos el círculo de perspectiva axonométrica oblicua. Ustedes se acuerdan que en el método que vimos de perspectiva axonométrica isométrica era mucho más sencillo. Eran 4 líneas y después aplicábamos el compás y cerraba. Si lo trabajábamos con un método adecuado. En este caso nosotros tenemos que partir, en este caso nosotros tenemos que partir de inscribir la circunferencia, el círculo que queremos dibujar, el círculo ns cuadrado, acá le falta la parte de abajo, se hace el círculo ns cuadrado. La parte de arriba entre el eje que incluye, digamos, la vista en la cara superior, sabemos que el eje X está a 45 grados con respecto al horizontal. Sabemos también que en la longitud, la circunferencia, el círculo, en la longitud, la longitud sobre este lado, está reducida al 50%. Es decir, que lo vamos a escribir en una superficie cuyo ancho es el real, esta distancia entre estos puntos es el real, y trazo a 45 grados la distancia en la que voy a inscribir la circunferencia, pero con una reducción de 1/2. Va a ser 1/2 la reducción de este lado. Bien.
Vuelvo a la circunferencia que yo tracé con el compás, que está en la vista, en la cara anterior, en la que no tiene deformación, y decía que yo lo que voy a hacer es trazar una bisectriz de un ángulo entre estos dos ejes. La bisectriz, ¿qué es? Yo lo que hago es trazo una circunferencia, un círculo más pequeño auxiliar. Lo puedo hacer con el otro, pero un círculo interno como para poder manejar los parámetros y no se vaya fuera de la hoja. Entonces trazo una circunferencia cualquiera, de un diámetro cualquiera, y con el compás apoyo en un punto, en un extremo, sobre el eje horizontal, con una apertura cualquiera del compás que no sea muy excesiva, y trazo una línea en este sentido. Con la misma apertura apoyo en este otro punto y trazo un arco y se van a cruzar en un punto del espacio. Si yo trazo una línea desde el centro, del punto central, pasando por esto, la proyecto, dividí a los 90 grados que tiene este cuadrante en 2 de 45, es decir, obtuve la bisectriz del ángulo, lo dividí en 2 el ángulo. Bueno, eso lo hago en los 4 cuadrantes, ¿no? Digamos, lo hago en los 4 cuadrantes, o en este caso, bueno, es exactamente igual como si yo trazaran a 45 grados las diagonales y bueno, me va a dar el mismo resultado. Pero en este caso el método lo prevé con bisectriz. Bien. ¿Qué me va a dar? Eso me va a dar que a la circunferencia que yo obtuve, esas diagonales, esa bisectriz me va a determinar 4 puntos, que son estos, en los que me va a marcar el círculo que yo tracé. Bueno, una vez que yo tracé ese círculo, lo que hago es hacer la proyección paralela al eje vertical, con trazos cortos en este caso, hasta llegar a la parte superior del cuadrado. Y una vez que llegué ahí, trazo en forma paralela, que es como que lo quiebro, y voy paralelo al eje X, que es este lateral, hasta la parte superior. Bien, tras estos ángulos. Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo es trasladar toda esta serie de puntos que tengo en la parte inferior, lo que está dibujado en la vista frontal. Entonces empiezo a buscarlo, cómo lo voy a trasladar en la parte superior. En principio, para hallar el punto A' y el E', que serían los puntos A y E que están en la cara frontal, yo lo que hago es trazar el eje horizontal en este caso, que es en la mitad del tramo de la distancia X. Ese es sencillo. Y el eje para hallar los puntos G' y C', lo que hago es trazar como continuidad del eje vertical de la vista, frontal, y con el ángulo de 45 grados trazo un eje. Bien, nos va a dar un punto de encuentro, y ese punto de encuentro, que va a ser el punto central, yo voy a trazar las diagonales de ángulo a ángulo, que sería más o menos como las bisectrices que veíamos en la parte inferior. Una vez que yo tracé eso, yo voy a tener determinado, ya a esta altura tengo determinado los dos ejes, el vertical y horizontal en perspectivas, que son los puntos A', E', C' y G', pero no me alcanza para trazar la circunferencia. Y tengo que determinar los puntos, viendo la vista antes, que está en la cara frontal, B, D, H y F. ¿Y cómo lo determino? Lo determino a partir de que yo ¿se acuerdan que hice toda esta proyección de puntos y los trasladé de la bisectriz, los puntos que interceptan el círculo? Bueno, los trasladé, y cuando los trasladé,
con las diagonales en la vista superior me va a determinar el punto F, el D', el B y el H. Entonces ya estoy con todos los puntos como para poder trazarlo. Ahora, el desafío viene acá en que yo tengo, por ejemplo, este arco que tengo acá, que yo lo voy a buscar en un curvilíneo, donde digo, bueno, es casi un juego, agarrar el curvilíneo y lo apoyo para que pase por el punto A, por el B y el C. Lo determino, empiezo a jugar y digo, bueno, cuando pasa, ese es el ángulo. Y lo trazo. Recuerden que el G, el F' y el E' son opuestos, son el mismo ángulo. Pero ¿qué pasa? La dificultad de este método es que el punto C, cuando continúa, tiene que ir apuntando la curvatura, más allá de coincidir con estos tres, y el A tiene que tener una curvatura determinada para poder empalmar con los otros tramos. Esa es la dificultad, que no se puede hacer con compás. No es nada imposible. Y bueno, y ustedes lo que pasa es que no tienen tampoco curvilínea. Estos dos son iguales, y este ángulo opuestos son iguales. Puede ocurrir que inclusive haya que usar más de dos tramos, más de 4 tramos, sino que por ahí hay que buscar otras soluciones. De todas maneras, bueno, la idea es que ustedes no lleguen a hacerlo, porque es bastante complejo. En un dibujo como esto, por ahí puede llegar a ser engorroso. Entonces la idea es que, yo les decía, en los dibujos, en lo que hagan en el trabajo práctico, apliquen que los orificios nos queden la vista frontal, o más que la vista frontal, incluido representado en el plano que está entre los ejes Z, es decir, el vertical, y el horizontal, donde todo se dibuja tal como si fuera una vista. Y lo que harían es una proyección con el eje 45 y lo van haciendo en profundidad también con el compás. Y evitan este método. ¿Se entiende? Bueno, esa sería la situación. A ver si podemos verlo. Acá que dicen. El 7 lo habíamos... el 7, ustedes lo habían desarrollado en una clase anterior, o no lo vieron todavía. A ver. Porque lo habíamos dado. Ese. Si ustedes quieren, repetimos un poco el trabajo 7. Bueno, vamos a hacer una cosa. Porque vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer, ya tenemos si quiere, porque le habíamos dado la vez anterior, no sé si se acuerdan, porque había alumnos que estaban desarrollando, que pasaron al día jueves, habíamos visto el trabajo 7 para que lo pudieran hacer. De todas maneras, si ustedes quieren, lo que podemos hacer, vemos el trabajo 7. Bien, vamos a hacer una cosa, lo damos, no hay ningún problema, lo repasamos un poco. Lo que ocurre es que el problema que tenemos con los módulos es que al desfasarse, por ahí hay módulos que han visto los temas y hay módulos que no en esto. Así que bueno, no hay problema, lo repetimos. Bien, decíamos que, como en el caso anterior,
normas eran, bueno, lo que decíamos que era perspectiva, nos permite generar esa volumetría, simular esa volumetría. Entonces, en este caso, normas eran dice que hay proyecciones axonométricas que son ortogonales y oblicuas. La que vimos recién en la perspectiva eran las axonométricas oblicuas. Y las que nos faltaba, que es el trabajo 7, proyecciones axonométricas ortogonales. Entonces acá hace un desarrollo de las perspectivas. Vamos a ver si después puedo resolver cuál es el problema, por qué no me permite que yo los pueda escuchar. Se denomina perspectiva axonométrica ortogonal, proyección axonométrica isométrica en este caso, que jugamos con 3 ejes siempre, como vimos en el método recién. Bueno, lo vamos a ver en la isométrica, que es el trabajo 7. Entonces, tenemos el eje Z, el eje X y el eje Y. En este método, los ejes están distribuidos en 120 grados uno del otro. ¿Sí? Distribuidos. Quiere decir que yo voy a dibujar en 120 grados cada uno de los ejes, y que va a significar que los ejes van a estar sobre el horizontal a 30 grados. Los ejes X e Y sobre el horizontal. El Z siempre se mantiene vertical. Este se llama perspectiva axonométrica isométrica. ¿Qué quiere decir isométrica? Que están divididos separados los ejes en 120 grados cada uno. Se denomina proyección axonométrica isométrica cuando los 3 ejes coordenados de referencia forman el mismo ángulo entre el plano de proyección pi. Bien, acá aparece todo el desarrollo que no nos vamos a detener y vamos a ver esto. Normas eran, como yo le decía en el método anterior, y reitero, las perspectivas son todas axonométricas. Normas eran tiene un grupo que se llama las axonométricas, las ortogonales, que son estas, las isométricas, dimétricas y trimétricas, y después las que vimos anteriormente, que son las caballeras. Bueno, ahora vamos a ver, en todos los métodos que tiene, siempre es el desarrollo a partir de un cubo. Bien, lo que hace este método es que tienen el eje Z, el eje X y el eje Y distribuidos 120 grados. Entonces, la vista anterior, que sería esta que tenemos, el que tenemos acá en este lugar, esta, sería esta. Mientras que la lateral izquierda estaría ubicada en este lugar. Y la superior, por supuesto, en la parte superior. En esos serían los 3 lugares donde dibujaría. Las dimensiones de esa figura, de ese volumen, las voy a tomar siempre sobre los ejes. Sobre los ejes, es decir, voy a apartar del punto 0, que en este caso está coincidente justo acá atrás, y trazo y mido sobre las distintas aristas. Entonces voy a medir desde el punto 0 hacia adelante, 25, 25, 25, y las trazo. Bien, pero acá ustedes verán que yo le estoy diciendo 25, las vistas están como 25, y cuando lo veo dibujado a la derecha, resulta que me estoy dando cuenta de que dice 20 con 42. En Normas Ira, dentro de los métodos que desarrolla, dice que tiene que existir una coeficiente de reducción de 0,82, que es este que aparece acá, o 0,816, que lo aplico a todas las dimensiones del cubo para que se denomine perspectiva axonométrica isométrica. Pero, ¿qué ocurre? Cuando yo aplico ese coeficiente de reducción
en todos los lados de ese cubo, el resultado es que hice una reducción del cubo, no es que compensé ninguna deformación como hacíamos en la perspectiva axonométrica isométrica, en la caballera. Entonces, paso seguido, dice que yo puedo llegar a generar, si yo le dibujo esto con las medidas reales, en la escala natural, lo llama escala natural, yo en este caso podría llegar a dibujarlo, y lo que dice que lo que estoy haciendo es un dibujo axonométrico más que perspectiva axonométrica. El resultado es el mismo. El hecho es que para ellos no aplicar el 0,82 en todas las reducciones no se denominaría perspectiva axonométrica, y sí lo denomina dibujo axonométrico, como en este caso. Es decir, que es una... si nosotros aplicamos por la escala natural, se obtiene el dibujo axonométrico. Es decir, la escala natural es la real del dibujo. Entonces, lo que estamos teniendo es el mismo método, lo mismo, la misma figura, con la misma deformación, nada más que aplicando el coeficiente E1,22. En realidad, lo que estamos haciendo es aplicar el coeficiente 1,22 sobre el anterior de 0,82. Pasando en limpio es lo mismo que dibujemos con la medida real. Es decir, eso es lo que está haciendo Norma Cira. Entonces, cuando vemos este cubo, lo que está haciendo es dibujando 25-25 sobre las vistas. Bien. Bueno, a ver. Acá aparece algo muy interesante, que decimos, las perspectivas axonométricas, isométricas, son las que están divididos, decíamos, los ángulos separados 120 grados. Con lo que, si nosotros venimos acá al dibujo que vimos, vamos a observar que las tres caras tienen la misma magnitud. Es decir, si yo tengo que mirar los detalles de las caras, tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque los ángulos están divididos de distintas formas. Ahora bien, si yo quiero dibujar una cara con un detalle mayor que la otra, yo en ese caso lo que estoy haciendo, puedo llegar a hacer, es variar los ángulos entre los ejes. Si yo llego a variar los ángulos entre dos ejes, dejo dos ángulos iguales y uno diferente, estoy en presencia de la perspectiva dimétrica. Y si yo cambio los tres ángulos, los ángulos estos, estoy en presencia de lo que se denomina trimétrica, es decir, tres ángulos diferentes. Dimétrica, dos ángulos iguales y uno diferente. Isométrica, tres ángulos iguales. Ustedes dirán, ¿y qué hago con eso? Lo que estoy haciendo es que al cambiar el ángulo, empiezo a exponer una de las caras con mayor magnitud para ver un detalle, y las otras las veo más de costado, más de perfil. Bueno, en esos métodos, que son dimétrica y trimétrica, que nosotros no lo vamos a aplicar, en este caso no aparece, pero bueno, en esta trimétrica lo que hace, o la dimétrica, lo que hace es poner una cara más que la otra. Y en estos métodos, estos dos métodos, sí tienen coeficientes de reducción para evitar la deformación, que son propios de cada una de esos ángulos. Es decir, tienen un coeficiente que no vamos a ver ahora, y en los que hace que se apliquen para no deformar la perspectiva. Lo que nosotros vamos a hacer es seguir con nuestra idea y nuestro trabajo de perspectiva axonométrica isométrica. Tres ángulos iguales, tres caras expuestas de la misma forma. Bien, esto sería la axonométrica isométrica, y la trama que tendríamos sería, digamos, si yo tuviera que dibujar en tramas,
tengo las líneas verticales 30 grados y 30 grados. Es decir, a ver si lo podemos ver acá, son 30 grados en un sentido y 30 grados sobre el horizontal en otro sentido. La forma de acotarlo es un poco lo vimos ya con las perspectivas axonométricas caballeras, en la que nosotros vamos a aplicar siempre el método que está en este caso a la izquierda, en la que tenemos 32, por ejemplo, siguiendo un plano, el 8 siguiendo un plano, exactamente igual como lo vimos, y no vamos a aplicar el que está a la derecha, que tiene un ángulo diferente. Eso tal cual como lo vimos con las perspectivas caballeras, es decir, líneas auxiliar de cota, línea auxiliar de cota, línea de cota paralelo al eje, a la arista que estoy acotando, me determina un plano que va a ser continuidad de este plano frontal, en este caso, y el número 44 desarrollado sobre ese plano. Es decir, que va a ser piso paralelo a la línea de cota y con la inclinación con el mismo ángulo que la línea auxiliar de cota. Con eso exactamente igual. Y y acá estamos viendo algo de las perspectivas, distintos tipos. Y en estas piezas que están dibujadas en perspectiva, lo que ustedes observan que abajo hay una cantidad de ángulos, un juego de los 3 ángulos de los 3 ejes con distintos ángulos y que están aplicados en la parte superior, en ese semicírculo, en el que, de acuerdo a lo que nosotros apliquemos los ángulos, vamos a tener la distinta exposición de la cara, se nos está mostrando distintos ángulos de esa pieza, de forma tal que podemos ver más detalladamente una cara que la otra, en algunos casos hasta llegan a desaparecer. Bueno, ese es el juego de las perspectivas donde voy variando los ángulos, que son las dimétricas y trimétricas, que se van cambiando y me permite exhibirlo, pero siempre aplicando los coeficientes de reducción que dice la normativa. Bien, ustedes acá ven los ejemplos de perspectivas en las que se le cambian los ángulos, ven cómo se expone una cara más que la otra, más de arriba y demás. Bueno, eso serían parte de las perspectivas de cómo voy moviendo los ángulos en el espacio. Bien, a ver si... Yo quería mostrarle, a ver si lo tengo. Bien. Vamos a ver, esperen un segundito. Les voy a mostrar a ver si tengo el círculo en perspectiva. Bien.
Bien, espero que estén viendo esto. Nosotros recién vimos la parte, digamos, de la teoría de lo que corresponde a un desarrollo de perspectiva axonométrica isométrica. Bien, ahora vamos a ver un ejemplito de cómo diferenciamos las perspectivas. Acá tenemos tres tipos de perspectivas. Esto no está sacado del manual de normas CIRAN. Tenemos las perspectivas axonométricas isométricas, las que están a la izquierda, en las que trabajamos con ángulos sobre el horizontal de 30 grados y uno vertical. La perspectiva caballera, que es la que vimos en el primer teórico, que tenemos una cara que es en magnitud real y la que fuga es el eje X, y después las perspectivas cónicas, que no la vamos a ver, y que esas son más aplicables para las ingenierías civiles, en las que se trabaja con ángulos y puntos de fuga que tienen que ver con edificios y calles, donde vemos que se van reduciendo a medida que miramos al horizonte, los volúmenes y las calles y demás. Esa no la vamos a ver, pero sí vamos a trabajar con estos dos primeros métodos. Hoy vamos a trabajar con este, axonométrica. Si el otro lo vimos recién en la teórica, ahora vamos a trabajar con este. Bien, con estos dos métodos, entonces, vamos a desarrollar el de la izquierda, que es axonométrica isométrica. Decíamos que recién en el método que tenemos tres ejes, X, Y y Z, están diferenciados 120 grados uno del otro, y en la que vamos a dibujar una volumetría, una pieza en ese ángulo. A la derecha vemos cómo se insertó y cómo se dibujó ese dado, digamos, esa pieza. Vamos a ver cómo nosotros comenzamos a desarrollar esa perspectiva. En este caso, obvienlo, pero bueno, en este caso está hecho sobre un tablero, digamos, en la que aparece una regla paralela que es esta horizontal, pero no importa, porque ustedes tienen las escuadras y tienen las hojas del papel. Bueno, lo que tenemos que saber que el punto cero, el punto de arranque, es el punto de confluencia de las tres ejes. Entonces decimos que trazamos a 30 grados con nuestra escuadra de 30 grados en un sentido, el eje Z con la vertical, que también lo vamos a trazar acá en la parte central, y a su vez la escuadra de 30 grados puesto hacia el sentido opuesto. Entonces tenemos sobre la horizontal un ángulo de 30 grados en un sentido, 30 grados en el otro, y la escuadra con el ángulo a 90 grados en la confluencia de los tres. Recordemos una cosa que es importante. En la perspectiva axonométrica y isométrica, todas las aristas de esa pieza, en este caso es un cubo, como si fuera un dado, en este caso hay tres direcciones, y en las tres direcciones, todas las aristas tienen que tener alguno de esos ángulos, salvo que tenga una pendiente, pero todos los ángulos, todas las aristas son paralelas a algunas de las tres direcciones de los ejes. Eso es el primer concepto que tenemos que tener. Entonces, bueno, una vez que tracé ese esquema, en vez de avanzar de ese encuentro de ángulos hacia adelante, lo que voy a hacer es trazar de esta forma, como tengo a la izquierda, los tres ejes, 30, 30 y la vertical. Entonces ahí tenemos el largo, ancho y la altura. Y puedo comenzar a desarrollar el dibujo. Ahí lo vemos, cómo se insertaría en esa trama, digamos, esto es una hoja, digamos, con esa trama. Ustedes lo que tienen que hacer es dibujarlo en esto, digamos, dibujarlo con 30 grados. No hace falta que generen esa trama.
Ahora bien, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo para que nos demos cuenta cómo funciona esto. Pero vamos a intentar dibujar esta pieza, que tiene un corte y demás. El primer concepto que tenemos que tener es que todas las medidas que vamos a tomar las vamos a desarrollar a partir de este punto central. A partir de este punto central, es decir, de este punto que tengo acá, voy a medir todas las dimensiones hacia un eje, hacia el otro y en altura. Todas las medidas las vamos a hacer sin reducción sobre alguno de los ejes. Es decir, yo tracé los tres ángulos. En realidad yo lo veo así, pero si yo extendiera, le digo para que no haya confusiones, si yo extendiera este eje acá, los ángulos que ocurren entre esto, 120 acá y acá y acá, son 120 grados. Es decir, lo único que se está haciendo es reacomodar los ejes, no es que estamos haciendo otro tipo de perspectiva. Bien, yo una vez que tengo eso, que tracé los ejes, recordando la pieza que hicimos recién, vamos a medir sobre uno de los ejes, vamos a medir la longitud en un sentido, la altura medida sobre el eje y la profundidad en el otro. Bien, una vez que tracé esto, yo decía que todas las aristas que voy a trazar son paralelos a alguno de los ejes. Entonces, fíjense que yo lo que traté de trazar es yo puse esta dimensión y sé que esta arista es paralela al eje vertical y que esta arista que tracé es paralela al eje vertical. Por lo tanto, trazo las líneas verticales, digamos, como líneas auxiliares hasta que determine cuál es la altura. La altura yo la había medido acá, en este punto. Y como sé que estas líneas que están acá son paralelas al piso y estas son paralelas a esta, entonces trazo. A partir de ahí, fíjense cómo se van rearmando las caras de esa figura. Y el techo, la parte de arriba, digamos, de ese volumen, esta línea es paralela también a esta. Y esta es paralela a esta. Solamente hay tres direcciones. Así que, bueno, cuando voy entrecruzando la información, voy obteniendo ya la volumetría, digamos, base, como para poder desarrollar. Pero ¿qué pasa? La volumetría la obtuve. Ahora yo sé que hay como un quiebre, un sacado en la mitad de esa pieza, entonces voy comenzando a medir estas distancias, que yo ya tengo como medidas de dato, las voy midiendo sobre los distintos ejes. Una vez que tengo eso, aplico el mismo concepto y digo, bueno, tengo este punto y trazo esta línea auxiliar, esta línea paralela al piso y esta línea paralela a este piso. Pero para conformar este plano que está acá, que va a ser paralelo a la parte superior, lo que voy a hacer es desarrollar estas líneas hacia el fondo y esta línea hacia el fondo en forma paralelas como venía haciendo. Es decir, y me va a empezar a conformar esta superficie que va a ser paralela a esta. Y una vez que yo tracé esto, tengo que terminar de configurar. Trazo una línea vertical paralela al eje Z que se va a interceptar con esta línea que va a ser paralela a estas del eje, de este eje. Y bueno, entonces voy a trazar y voy a empezar a configurar y se van a empezar a generar los planos de esta forma. Es en el entrecruzamiento de información y la voy armando. Y ahí tengo la pieza resuelta.
¿Se entendió? ¿Se entendió la forma? A ver, vamos a ver si... bueno, ¿se entendió eso? ¿Alguno quiere decir más o menos? Bien. Entonces vamos a continuar con el círculo en perspectiva. Vamos a continuar con la segunda parte. Bien, habíamos llegado hasta acá, hasta ahí se entendió, es el procedimiento. Siempre como dato importante, recuerden esto, estas piezas tienen un largo, un ancho y una altura, y tienen un volumen. En general podemos incluirla en una figura, como si fuera una figura de alambre, como si fuera algo de vidrio, para conformar la volumetría inicial. Miren, si ustedes miran, esta pieza está como incluida dentro de una volumetría. Largo, ancho, profundidad. Y nosotros dentro de eso comenzamos a trabajar con estas líneas paralelas de forma tal que se empiezan a entrecruzar y a conformar la volumetría. Si nosotros, no hay que tener miedo, si nosotros nos equivocamos y hacemos una línea que no es paralela a otra y tomamos otro ángulo y demás, no se va a cerrar la figura. Entonces, no se hagan problema, ir probando, partiendo quizás de inscribir la volumetría, vamos a tener ejercicios prácticos, la volumetría dentro de una pieza con líneas auxiliares, que la contenga y luego vamos midiendo sobre los ejes y tratando de ir armando y entrecruzando información. Esa es la mejor forma que ustedes van a tener. Bien, ahora, continuemos. Yo tengo que trazar 3 circunferencias, si quiero, inscriptas en una de las caras, por ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos son los ángulos que yo tengo. Por ejemplo, el eje vertical, que sean paralelos a Z, y uno de los ejes, que no importa cuál de los ejes sea, puede ser en un sentido o el otro en la parte superior, voy a tener líneas paralelas. Ahí lo tengo. Bien, una vez que yo hice esto, que son las caras naturales que me da el método ISOE, pongo los puntos centrales de cada una de las caras. En esos puntos centrales, yo lo que voy a hacer es esto, determinar el punto 1 y 2, que serían este rombo los ángulos más abiertos, ¿no? Para decir algo. Este y este, digamos, como para, digamos, determinarlo. El punto 2 y el punto 1. Esos serían los puntos. ¿Qué voy a hacer con el compás? Y la ventaja que tiene este método de perspectiva axonométrica y isométrica es que yo pongo el compás en el punto 1 o en el 2, si ustedes quieran, en el punto 1 o en el 2, y lo que voy a hacer es, yo voy a abrir el compás, lo voy a apoyar en el punto medio, este punto medio, y voy a trazar un arco que me va a llegar al punto medio de esta cara. Con la misma apertura del compás, me apoyo en el punto 1, voy al punto medio opuesto y llego al punto medio de la cara siguiente, ¿no? Entonces, fíjense que son dos ángulos opuestos. Pero una vez que yo ya hice esa primer parte del procedimiento, ahora voy a unir. Voy a ir al punto 1. El punto 1, voy a trazar una línea auxiliar que me una al lado opuesto con al eje Z y después hacia el otro eje, a los opuestos, digamos, a los puntos medios de las caras opuestas. Bien,
de las aristas opuestas. Y lo mismo hago, el punto 2 busco los puntos opuestos y los unos. Ya está. Bien. ¿Se entendió eso? Bien. Una vez que yo logré eso, ¿qué me va a quedar determinado? El punto 3, que sería este, y el punto 4 en este punto. Yo ya tengo eso. Había trazado previamente estos dos ángulos, ya están. Bien. Y ahora, como cierre del procedimiento, apoyo el compás en esto, apoyo el compás. Yo apoyo el compás en este punto 3 con esta apertura, es decir, con esta apertura, cierro y me va a cerrar en el lado opuesto. Y con la misma apertura del compás, apoyo en 4, con esta apertura cierro. Si yo hice todo bien, esto va a tener una continuidad total. La circunferencia, el círculo en perspectiva axonométrica y isométrica va a quedar perfecto. Entonces, todas las líneas que ustedes hagan, horizontal o vertical del método, lo van a hacer muy, muy suave, digamos, que quede como un telón de fondo en líneas auxiliares. Y el método, digamos, el dibujo en sí del círculo lo van a hacer con compás, con intensidad de línea. No se olviden que siempre tienen que trazar en esto los ejes vertical y horizontal, como lo venimos haciendo, ¿no? Bueno, ese sería el método y ahí quedó resuelto. Bueno, esto es lo que ustedes tendrían y finalmente veamos, para terminar, el trabajo práctico número 7. El trabajo práctico número 7. Acá lo tenemos. Entonces hoy no vamos a hacer, el jueves, perdón, no van a hacer el trabajo práctico número 8, van a hacer el número 7, si es que no lo hicieron. No sé si creo que el módulo del jueves tampoco, del martes tampoco lo hizo, así que vamos a hacer esto. Bien, tenemos 3 piezas para ejecutar, que serían estas. Entonces lo que van a hacer, van a resolver, es generar esta perspectiva con bordes ocultos y poner las cotas más importantes en perspectiva. Recuerden, en este método que nosotros tenemos acá, es la vista anterior, lateral izquierda y superior. La ubicación del anterior siempre era de abajo hacia arriba, en sentido ascendente, ¿se acuerdan? Y la perspectiva, esta perspectiva también la van a hacer en ese sentido, con la vista anterior, ubicada como siempre lo ubicamos, sin problema, y la lateral izquierda va a estar, digamos, a la izquierda. Mientras que en la pieza 3 ya van a cambiar el ángulo. Es decir, va a ser en esta, porque se le está dando la vista lateral derecha, entonces la anterior va a estar ubicada en el sentido desde abajo hacia arriba, en otro ángulo. Y esta, bueno, eso lo van a ubicar y la van a ver en la clase práctica. Esta se va a ubicar como vista anterior, no en la cara de siempre, sino en la otra cara, para que después nos dé lugar la posibilidad de hacer la vista lateral izquierda. Digamos, esta es la lateral derecha y se va a ubicar con respecto a la anterior, que va a estar ubicado a la izquierda, no a la derecha como siempre hacemos. Bueno, eso lo van a desarrollar en la clase práctica, así que bajen esto para el jueves para comenzar a desarrollar el trabajo. Bien, yo les voy a mirar
Bien, estoy mirando el chat. ¿Se entendió entonces para la clase esta? Recapitulando, entonces, si no hicieron el trabajo 7, yo pensé que había un grupo que habíamos visto, les pido disculpas, el teórico del trabajo 7, bueno, no alcanzaron a hacer con este asunto de que algunos iban más adelantados, ahora ya nos normalizamos, ya van a estar en los módulos como rindieron el parcial, es decir, van a ser módulos de 3 horas, van a estar unificados, los chicos del martes pasan, como habíamos publicado, como rindieron el parcial, van a seguir así. No, la semana que viene, bueno, ya dimos los dos, no tendríamos parcial, no tendríamos teórico, porque ya lo dimos hoy, así que bueno, cualquier cosa, no sé si lo entendieron, si no repasamos, si no, ya en la semana que viene no tenemos teórico. Es decir, lo que sí presten atención, miren las cosas que publicamos, lo importante, se entendió el método del día de hoy, el otro es mucho más simple, así que esta semana vamos a hacer el trabajo práctico 7, van a entregar el 6, si es que ya, digamos, no lo tienen corregido y si no, el rehacer, y la otra semana van a hacer el trabajo práctico 8, que es el que dimos al principio. Bueno, entonces, nos vemos no esta semana que viene, sino la otra.